Pero sí, por favor, Cristian, continúa. Ok. No, nada más con los temas de probabilidad, de identificar la media, la desviación típica y el número específico. Ujú. En cuanto al problema, aquí lo tengo. En cuanto al primer problema, ¿De qué dice tarea? una empresa de la número 2. Ah, ok, de la empresa farmacéutica. Ajá, una empresa farmacéutica ofrece medicamentos contra la migraña. En la publicidad se promueve la frase de 9 de cada 10 personas que lo utilizan el dolor desaparece en 5 minutos. Este, digo, ahí yo supuse, la verdad es que sí, no supe identificar más bien, Ujú. pues estas tres variantes, que vendría siendo la media, la desviación típica y el número específico. Ese es ahorita el problema. Ya sé cómo resolverlos en base a la fórmula y a la gráfica que nos expone pues ahí la clase o el video, Ujú. pero sí se me complicó mucho identificar la media, desviación y el número específico. Sí, el tema con esa, Cristian, es que se aplica una forma diferente. Déjame abrir el problema nomás para leerlo. Ok, 9 de cada 10 personas que lo utilicen por el dolor desaparecen en 5 minutos. Te pide la probabilidad de que 10 pacientes mejoren, la probabilidad de que 2 pacientes de cada 10 no mejoren. ¿Cuántos pacientes de cada 10 espera que mejoren en menos de 5 minutos? Así Ok. es. Sí, en ese se utiliza una fórmula diferente. Si no me equivoco, se utiliza la de distribución binomial. Y se utiliza una fórmula en la que necesitas ver la probabilidad de mejora o la probabilidad de efectividad y el número de pacientes. Eh, es que, bueno, no explica la fórmula en el video, sí está un poquito diferente. Si gustas, después de la clase me mandas mensajito y te mando la fórmula y si Ok, no queda claro cómo se aplica, porque ese ya lo tengo en un PowerPoint aparte. Si no queda ok, claro el cómo se aplica, lo vemos y lo resolvemos. Tú no te preocupes, te lo explico paso a paso, ok. pero sí, Oh, sí había probabilidad de que se les complicara un poquito más porque no viene explicado en el video y estoy muy consciente de eso. sí, ahí porque lo busqué de una manera o de otra, pero digo, bueno, ahora que me comenta que con otra fórmula, distribución binomial, ya lo tengo anotado aquí, entonces lo investigo y ya si se me atora algo, sí le escribo. Sí, según yo era con ese, no recuerdo bien, pero estoy casi segura que era con eso. Y de hecho te digo que ya tengo de los primeros problemas en un PowerPoint cómo es que se resuelven, paso a pasito, porque sí hubo más de alguno con la duda. Entonces lo checamos y no te Ah, bueno, preocupes, te lo comparto y vemos cómo resolvemos eso, no te preocupes. de acuerdo, Muchas maestra. gracias, Bueno, Cristian. sí, Bueno, buenas noches a todos los que se unieron. No sé si tengan alguna duda con las tareas pasadas, si se les haya complicado algo, cómo vamos. Ya está, como quien dices, casi la última sesión es esta y ya la de cierre. Entonces, sí, pues ahora es cuando ponerse al corriente con las tareas que la mayoría van muy bien, nomás sí, creo que en las últimas faltan algunas entregas. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto o está atorado en algo para poderlo resolver ahorita, si no, damos inicio a la clase. Creo que no, por el silencio creo que no. Entonces, déjenme compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy son dos, es minería de datos. Igual es un tema muy extenso, pueden hacer incluso una maestría en minería de datos, pero vamos a verlo superficialmente y sus aplicaciones para el BI. Y también las tendencias futuras en el BI, que yo sé que ya las vimos en una clase pasada, pero también es el último tema del curso como tal. Entonces, si quisiera volverlo a tocar y extenderme un poquito más en este tema. Primero que nada, las próximas entregas, que ya son las últimas entregas. La primera es el foro, es un estudio de caso de ejecución estratégica. Viene bien especificado qué es lo que hay que hacer, ya nos da la empresa y todo. Y todos los problemas hay que, como tal, subir
bueno, ahorita se los explico bien. Y la segunda es el diseño del modelo de gestión de negocios basado en el análisis de BI. También viene el formato y todo. Esto pueden hacerlo de las empresas con las que han venido trabajando en las últimas tareas. Igual pueden hacerlo en equipo. Y bueno, recordar que hay que subir todos la tarea porque ya me tocó un equipo que uno no me ha subido una tarea y pues entonces dos tienen calificación, uno todavía no, que tiene todavía su calificación, pero hasta que no suba el archivo no le puedo poner la calificación. Para el foro, que es la primera tarea, las dos se cierran el 16 de octubre. Como decía, viene ya el formato que hay que contestar y hay que subirlo dentro del foro. Ya es la propuesta de cada quien, del estudio del caso. Y aquí lo importante también es que aparte de subir su caso de estudio al foro, hay que contestar o comentar o retroalimentar lo de dos compañeros. Esto pues es lo que nos pide el ejercicio para poder tener la calificación completa. No sé si hay alguna duda con esta tarea. Creo que todo bien por el momento. Gracias, David. Sí, de esta, a diferencia del otro foro, de esta sí viene el foro como tal en el calendario, entonces no deben de tener tanto problema para encontrarlo como la pasada. Ya me aseguré de que sí viene en el calendario, pero igual si por algún caso no llegaron a encontrar el foro o se les complicara poquito el subir el archivo porque no ven dónde es, que está diferente el formato por ser foro, con toda confianza nomás manden mensajito al grupo o en directo y yo con todo gusto les contesto. Y también pues recordar que no pueden tener la calificación completa si no tienen comentario en otras dos, de dos de sus compañeros. Perdón, se apagó mi luz. Bueno, de la siguiente tarea, pues ya Perdón, es. maestra, en la tarea anterior, en el caso de, bueno, vi el formato de estudio, Ujú, o sea, lo que hay que realizar. No he leído el estudio, para ser sincero, pero hay uno de los puntos que nos pide el formato, que son los costos de la propuesta. ujú. Desconozco si dentro del estudio que se va a realizar, bueno, del planteamiento que ya viene, ya vengan ahí algunos costos o algo, o en este caso, cómo podríamos nosotros establecer los costos, porque pues me imagino que hay que considerar licencias de programas o equipos o nóminas o cosas así, pero no sé si hay que Sí, establecer como tal los costos o solamente como las implicaciones que habría. sí, no estoy 100% segura, Álvaro, te mentiría, no he leído todo el contenido. Creo que sí vienen algunos costos. Lo único que he hecho es ya revisé la tarea de uno de sus compañeros, si está bien y si incluye precios. Pero no tengo el dato ahorita. Déjame checarlo. Lo reviso después de la clase y te contesto porque no me puse a ver a detalle si incluía Sí, ya los costos. sí, está Pero muy bien. me Gracias. llevo la nota y te contesto después de la clase. Si no contesto, por favor, que es que haya estado muy pesado el día, ¿me ayudas mandándome un mensajito para recordarme? Yo espero recordar, ya tengo la nota, pero por si cualquier cosa, me mandas mensaje, Sí, por favor. sí, está muy bien. Si no, mañana le mando un mensajito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Mm, ok, no sé si hay alguna duda con estas dos tareas. Creo que no. Bueno, entonces ya vamos a entrar al tema como tal. No sé si alguien tiene, bueno, yo me imagino que los de Big Data tienen alguna idea general de lo que es minería de datos. O nadie sabe lo que es minería de datos o alguna vez han trabajado con minería de datos. No, yo no tengo experiencia con ella. Ok, perfecto. Bueno, minería de datos es como tal un proceso. No es una sola cosa, es el proceso. Es también una de las bases del BI. Es, bueno, pues sí. Dentro de las fases del BI está la fase de la minería de datos, que es el proceso en el cual descubrimos los patrones y tendencias a partir del conjunto de datos. Por eso decía que a lo mejor los de Big Data tienen conocimiento, pues porque va muy de la mano Big Data con minería de datos. Y al igual que el BI, pues esta herramienta o este proceso nos ayuda a tomar decisiones informadas y prever los comportamientos futuros. Entonces, en resumen, la minería de datos es todo el proceso
del trabajo de los datos para descubrir los patrones y las tendencias. Que yo creo que a este punto ya están cansados de los patrones y tendencias, pero pues es la base de esta materia. Bueno, y al ser un proceso tiene una arquitectura definida. Pueden ser más o menos pasos, depende de la literatura que consulten, pero en general se compone de 4 pedacitos diferentes, o 4 elementos diferentes que son los que forman la arquitectura. El primero es la fuente de datos, de donde se obtienen estos datos, el almacenamiento, como su nombre lo dice, dónde se almacenan, procesamiento, dónde se realiza el análisis, todo el procesamiento, y ya los resultados, pues es lo que presentamos o con lo que podemos trabajar ya para las visualizaciones, que es lo de BI propiamente. Y bueno, el proceso en general de la minería de datos es lo que nos ayuda a que los datos obtenidos sean eficientes, escalables y produzcan resultados valiosos. En la imagen de arriba pueden ver un poquito más detallado todo este proceso o todas las fases que pasa desde fuentes hasta resultados. Como es tenemos ya los datos crudos, hacemos un muestra de selección, ya que tenemos nuestros datos objetivos a partir de muestra de selección, limpiamos esos datos en caso de que haya alguno fuera de rango o que esté mal por algún motivo. Son los famosos ajustes. Luego se hace el procesamiento, el preprocesamiento de datos. Sigue la parte de la transformación de los datos. Ya que tenemos todos los datos transformados de nuestro dato objetivo, sigue el modelado, que es donde identificamos los patrones y tendencias. Y ya pues es nuestro resultado, que es el con el que trabajamos en el BI, que es los reportes y visualización y la evaluación del entendimiento, o sea, la evaluación de la información y la presentación gráfica por general. Pero en la minería de datos no llegamos hasta la parte gráfica, sino que es con lo que trabajamos para la parte gráfica. No sé si hay alguna duda con esto en la arquitectura general. Ahorita nos vamos a ir paso a pasito más en la arquitectura. Todo bien. Ok. Bueno, la fuente de datos, que es la primera de donde tenemos los datos crudos, es de donde se originan. Puede ser que tengamos, o sea, depende de lo que alimente la base de datos o los datos con los que estamos trabajando es nuestra fuente. Pueden ser archivos de Excel, unos CBS, pueden ser bases de datos, pueden ser redes sociales, pueden ser sensores, pueden ser datos en tiempo real, pueden ser las redes sociales. Todo de donde tomemos nuestros datos para trabajar todo el proceso de la minería, esa es nuestra fuente de datos. O pueden ser que se los pongamos manualmente nosotros capturando, o sea, son, pues sí, de donde vengan nuestros datos, esa es la fuente de los datos. Valga la redundancia. El almacenamiento, pues obviamente es donde se almacenan, pero aquí lo importante a considerar que pueden ser bases de datos, data warehouses, o incluso en la nube, o una combinación de estas. Depende del proceso que se lleve y de los datos con los que se esté trabajando. El procesamiento es la parte en la que se trabajan los datos. Aquí nos podemos apoyar de diferentes herramientas o diferentes operaciones para pasar por este análisis. Y ya pues aquí es los algoritmos y técnicas de minerías como tal, que es muy amplio y muy vasto. Y se pueden, pues ya, en base a esto, descubrir los patrones y tendencias, que es lo que buscamos al final. Nuestra información ya más desmenuzada. Todo esto se traduce obviamente en conocimiento útil. Y bueno, ya de la recopilación de datos, del almacenamiento y del procesamiento, pues ya tenemos al final el resultado de nuestro proceso de minería de datos, que es como tal los hallazgos, ya qué patrones y tendencias pudimos encontrar. Y en base a esto se generan los informes y las visualizaciones. Incluso se generan modelos predictivos o pues cualquier forma en la que vayamos a representar, por lo general, gráficamente nuestros datos para poder comunicarlo a quien se lo tengamos que comunicar. Relación con otras áreas, pues primero de lo que estamos hablando es la relación con el Business Intelligence, es parte del proceso de Business Intelligence, porque pues es el manejo de los datos como tal. Y pues ya sabemos que el Business Intelligence es para tomar decisiones basadas en datos, basadas en información real, tangible y que ya tenemos. Se relaciona mucho actualmente con la inteligencia artificial, por lo que veníamos comentando en la clase pasada, de que ya la inteligencia artificial y el machine learning se están utilizando mucho para análisis más avanzados. Y bueno, también en parte
está la tendencia de que la minería de datos alimenta a la inteligencia artificial para este proceso de aprendizaje. Se utiliza mucho la minería de datos en estadística, sobre todo para modelos predictivos por la cantidad de datos que se manejan. Y pues en la ciencia de datos, que también está muy relacionado con Big Data para la exploración de los datos, porque es el procesamiento de los datos como tal. No sé si alguno de ustedes haya trabajado antes en alguna de estas áreas y digan, no, pues sí he aplicado la minería de datos, aunque no lo haya visto con ese nombre. ¿Sí, Víctor? Bueno, perdón. Perdón. Adelante, Víctor, perdón. Gracias. ¿Sí pueden oírme? Sí. Pues a mí me tocó trabajar cuando estaba en Urrea en varios proyectos en el área de ventas, Ujú, en el que hacíamos pues todo ese tipo de cosas. Recuerdo que pues ahí teníamos el Data Warehouse, teníamos pues teníamos toda la información de SAP, con toda la información de los clientes, de las ventas. Y lo primero, ¿no? Recopilar todos los datos, procesarlos, limpiarlos. Después, tratábamos de segmentar los clientes, segmentar los productos, analizábamos cuáles productos se solían vender juntos. Eh, en este caso, Urrea, pues sí puede tener una segmentación como, con muchas segmentaciones, pero tampoco tantas, porque pues tiene muchos productos que van al baño, otros que van al lavabo y otros que van a la cocina, como las tarjas y eso. ujú. Pero no es tanto como un Amazon, ¿no? O Sí, como un Soriana, Walmart, que como decían la compañera, alguien creo que lo mencionó, que el que iba por los pañales y se traía los cigarros o la cerveza. Acá no sí. es tan así, pero sí podíamos encontrar cosas, por ejemplo, que algunos clientes que podían comprar una regadera se llevaban ciertos minerales o lo contrario, y podíamos asociar eso con los clientes y con los productos, ¿no? Ujú, Entonces, me acuerdo que utilizábamos Python para hacer todo ese tipo de cosas, utilizábamos por ahí unas librerías que ya estaban escritas y también me tocó hacerlo con Analysis Services, cuando implementamos Power BI ahí. Cuando trabajamos con Analysis Services, ahí ya en Visual Studio también ya vienen los algoritmos. Entonces lo sí. hace también un poquito más fácil. Básicamente tenemos que limpiar los datos, crear las agrupaciones y todo, y ahí escoges cuál algoritmo quieres usar y aquí aplica más lo de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no teníamos que hacer las matemáticas a pie, pero las hacía esta herramienta. Entonces ahí escogíamos, ¿sabes qué? Quiero que hagas por no sé, por clústeres, por árboles de decisión. Ahora sí que era, en nuestro caso, que no teníamos ningún background en ciencias de datos ni cosas así, pues ahora era que estábamos ahí experimentando con diferentes algoritmos a ver cuál nos daba el mejor resultado. Y trabajaba con nuestra parte una persona de ventas que tenía muchísima experiencia y él a puro ojo se daba cuenta cuando los datos no tenían sentido, porque él analizaba muchísima información. Entonces decía, no, eso como que no tiene tanto sentido y jugábamos con otro algoritmo. Entonces, es una parte bien interesante y puedes encontrar patrones que tú no detectas, ¿no? Por ejemplo, que un cliente empezó comprando este maneral, luego compró esa regadera y luego se fue por esas tazas del baño y luego se fue por esas tarjas y tratas tú de replicar ese comportamiento con otros clientes. Dice, ya me compró la tarja, órale, ahora me va a comprar la regadera. Pues mándale ahí que también tenemos manerales para ver si podíamos como que replicar el mismo comportamiento que tenían con otros clientes. Ujú. Ya de ahí ya me fui, ya no supe en qué más quedó, pero pues iba por buen camino. Sí, sí, la verdad sí está muy interesante y hay muchas herramientas y muchas son alimentadas por la inteligencia artificial, justamente como comentas. De hecho, ya las nuevas actualizaciones, creo que de Excel y de hojas de cálculo de Google, ya traen integradas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo para el análisis de datos. Y sí, está muy interesante todo eso. Y yo, bueno, considero que cualquier persona que haya estado involucrada en el BI ya tiene alguna experiencia con minería de datos, aunque no lo haya visto con ese nombre como tal. Muchas gracias, Víctor. De hecho, es la próxima materia hasta donde tengo entendido aquí en la maestría. O sea, creo que en este cuatrimestre viene ahí como que la siguiente es minería de Ajá. datos, si no es para el próximo.
Sí, es una materia muy bonita. Les digo, podrían hacer incluso una maestría en minería de datos, existe. Entonces, sí, yo creo que van muy de la mano y les va a servir mucho. A mí minería de datos se me hace una materia muy, muy interesante y de la cual pueden aprender mucho. Perdón, Carlos, pero iba primero Daniela. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Hola, yo buenas estaba noches. en la parte de análisis de portafolio para las cuentas de retail que tiene la compañía. Yo Ujú, trabajo en una aseguradora, entonces veíamos mucho, ahora sí que las comisiones y los siniestros que llegaban, obviamente veíamos frecuencias y veíamos las severidades y pues ujú, eso nos generaba un radio de pérdidas, ¿no? Y así también podíamos identificar cuáles eran nuestros brokers que vendían más y poder hacer a lo mejor acuerdos que nos convenieran a los dos, ¿no? O sea, que nos trajeran más cuentas o cuentas muy grandes y nosotros pagar una mayor comisión. Y todo esto, pues, ¿a qué se deriva? Pues a que al final los números de la compañía, porque también obviamente teníamos que hacer el match con los números que tenía finanzas, ujú. que cuadraran y que se viera, pues, bonito, ¿no? Para para las personas que ahora sí, que les interesa saber ese tipo de información. Y, también nos ayudaba a hacer planes a futuro. Ahorita, este año, pues, entregamos el plan a 2025 de en qué áreas debemos crecer más, en qué áreas, no es posible un crecimiento adicional, porque obviamente el mercado no lo permite, y en qué otras áreas es posible hacer un cambio de tarifas a costa de cuántos clientes se van a perder o a costa de cuántos clientes se pueden ganar, ¿no? Dependiendo del cambio de tarifa que se haga y más que nada hacia dónde queremos enfocar nuestro mix de portafolio, porque, bueno, ahorita durante la pandemia, pues se vio obviamente un aumento de fallecimientos, de mortalidad por COVID-19, lo cual afectó las carteras de vida. Sin embargo, las de gastos médicos se veían muy bien porque nadie quería ir al hospital a atenderse los padecimientos médicos, ¿no? O sea, por el Claro. riesgo de contraer COVID. También en autos, pues obviamente se vio disminuida porque no había autos que estuvieran en la calle, pero ahorita que ya regresamos, en teoría, a la nueva normalidad, em, se vio un aumento muy, muy, muy grande sobre los accidentes de automóviles y pues se tuvo que hacer un ajuste pues especial, ¿no? Para ese tipo de carteras. Entonces, sobre todas esas decisiones, pues obviamente sale toda la información que tenemos de todos los sistemas que recopilan las primas, las comisiones, los pagos a proveedores, o sea, todos los gastos que genera pues el mantenimiento de la compañía y en base a eso se toman las decisiones. Bueno, eso ya los toma, pues, obviamente el comité, pero Ujú. todo eso, pues, se deriva de eso, ¿no? Y tenemos que limpiar las bases, teníamos que ver que sí nos cuadraran las comisiones que nosotros teníamos en sistema con lo que realmente pagamos en contabilidad. Y pues estaba muy padre, la verdad, ver todo eso, ver cómo se desarrollaba, qué hacía una aseguradora, ¿no? Ahora sí que está muy, muy, muy entretenido. Sí, sí, me gusta mucho lo que comentas porque justamente creo que cuando te empiezas a meter más allá a los datos crudos es cuando realmente conoces de lo que estás hablando y de lo que estás trabajando. Me pasó a mí también cuando trabajaba en producción. Es muy interesante y también lo que comentas de que con esos datos puedes hacer ya predicciones incluso para dentro de 2 años. Y eso es realmente lo que se está buscando con esto, con todo lo de la minería de datos y con el BI, pues sí, son predicciones para ver la toma de decisiones para las empresas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y como dices, qué se puede ajustar y qué se puede cambiar. Muchas gracias, Daniela. Bueno, y sobre todo lo que más me gustaba era como hacer esos análisis especializados para cada tipo de área, ¿no? Por ejemplo, los de Sí. ventas, en qué se tienen que enfocar? Los de suscripción, o sea, los que hacen el pricing, ¿en qué se tienen que enfocar? Finanzas, ¿qué tipo de inversiones tiene que tener? Porque obviamente, pues, las reservas se invierten, ¿no? Para generar también a la compañía. Entonces, todo eso, pues, lo englobaba el análisis del portafolio. Muy interesante, la verdad. Sí, es muy interesante, es muy bonito. Cuando te toca analizar los datos, ahora sí que conoces de todo y a todos. Es muy chistoso, pero también es muy bonito. A mí también, cuando me tocó trabajar en algo similar, sí, también me gustó mucho, comparto ese sentimiento. Qué padre, Daniela. Gracias. No, a ti.
¿Sí, Carlos? Sí, gracias. Bueno, ahí más bien compartirles algo muy curioso, porque a veces como que inferimos cosas con los datos, Ujú. es decir, que puede pasar algo, pero no necesariamente, ¿no? A veces es como al contrario. Y ahí les quiero compartir algo que hace como unos 7 años estuvimos trabajando en un proyecto para lo que le llaman mayoristas aquí en México, pues que son estos canales de distribución donde pues uno compra pues al mayoreo pues diferentes mercancías, pero obviamente tienes un beneficio, ¿no? Pero resulta que pues en uno de los mayoristas estaba tratando de que pues ya fuera como más autoservicio, ¿no? El tema de ir a comprar, estaba transformando las tiendas en un tipo de mini supers y pues estaban remodelando las tiendas, todo esto. Pues resulta que pues uno pensaría que si encuentras la tienda un poco pues más bonita y este tipo de cosas, más digamos moderna, pues se van a incrementar las ventas y esto. Pues resulta que no fue así, fue todo lo contrario. Y digamos que ahí entró una parte que ahora le llaman neurociencias, ¿no? Que analiza un poco, pues, cómo piensa la gente, ¿no? Y incluso el tema de psicología, pues porque al final de esto que les comento, digo, pasó algún tiempo, pero llegaron a la conclusión de que, pues como al final el canal a quien está dirigido es personas, digamos, digamos que cuando la gente va al mayoreo, pues es gente de clase media baja, y entonces resulta que cuando veían las tiendas como más modernas y todo esto, más bonitas, pues en automático pensaban que era más caro. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que las tiendas que quizás no entraban todavía en esa modernización, pues seguían vendiendo, pues digamos, con la tendencia que venía, ¿no? Pero las que modernizaron, pues ya no. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, pues es un poco curioso que pues la gente ve algo, pues, digamos, mejor, digamos, en ese sector y pues piensa en automático, pues me van a dar más caro, me van a cobrar pues esta remodelación y entonces los productos van a ser más caros. Entonces, pues obviamente esto es basándonos en todos los datos, la información y obviamente después los resultados. Sí, la verdad también estaba muy interesante eso que comentas. Ya, bueno, sí hubo la tendencia que se está buscando ahorita es que todo esté basado en datos. Pero también creo que al momento de pensar tanto en datos se pierde mucho, pues sí, como dices, lo de la neurociencia, la ingeniería social y las personas, el factor humano. Que, bueno, pues todo esto se Así deriva es. a las personas, o sea, todo está proveyendo un servicio o un producto para personas, que el ser humano es un ser muy cambiante y pues sí, cuando nos basamos únicamente en los datos, perdemos el factor humano, de cierta forma. Por eso también Sí. ahorita la tendencia que se busca es incluir también tanto cualitativo como cuantitativo, también el peso del humano y de hecho ya se utiliza el análisis de datos incluso para las personas también, cuál es la reacción que podrían tener y todo. También muy interesante esto es un tema que se está viendo mucho en ciberseguridad, todo lo que se llama ingeniería social. Pues sí, o sea, nosotros podemos proteger nuestros sistemas y todo, pero el eslabón más débil y lo que siempre va a ser nuestro cambio, nuestro predecible es el humano. Es por eso ya los ataques, los ciberataques, ya se hablan más sobre ataques de ingeniería social, fraudes basados en ingeniería social. Sí. Entonces, sí creo que es muy importante esto que comentas, que no hay que perder de vista que pues nuestro cliente final es una persona con Sí. emociones, una persona con todo un background que no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, sí, los datos nos ayudan mucho a poder tener una predicción, pero no podemos quitar el factor humano. También por eso está toda la discusión de si la inteligencia artificial, el machine learning va a venir a sustituir al humano, que en lo personal considero y espero que no, Todavía por no. todo esto, por todo esto que comento, pero sí es un tema muy, muy interesante esto y podríamos tener una discusión larguísima al respecto, pero qué bueno que lo comentas, creo que no lo habíamos tratado tanto en clase, pero sí considero que es muy importante.
Incluso esto de la cerveza maestra de Bud Light en Estados Unidos, no sé si se enteraron y pues Sí. obviamente eso la empresa no lo vio venir y pues creo que se cayeron las ventas drásticamente, ¿verdad? Y es algo, como dice, medir el tema social es complicado, ¿no? Es bastante complicado, ya se está buscando herramientas, incluso el área como tal de neurociencia es relativamente nueva y está Creo que teniendo un sí, auge muy grande. sí había visto ese ¿Mande? caso que mencionas, Carlos, del caso de Bud Light. Sí, es Sí. interesante de analizar, ya que, como dices, sí involucra mucho parte de la neurociencia y del neuroanálisis de las personas también. Entonces, creo que sí hay varios factores que ya están afectando no solamente de manera objetiva, sino ya subjetiva a muchas empresas. Y hay muchos casos de uso para eso también. Y la verdad está súper interesante ese tema. Es una materia que me gustaría dar, sinceramente. Ya he dado un poquito de ciberseguridad enfocado a ingeniería social, pero sí, la verdad está súper interesante y se los recomiendo que si se quieren meter a estos, se enfoquen también, pues que al final nuestro cliente principal es un ser humano. ¿Sí, Sí, de Daniela? hecho, bueno, en mi empresa, para mitigar ese tipo de cosas, Ujú. se hacen cada trimestre encuestas tanto a brokers como incluso a los empleados para saber el nivel de satisfacción que tienen en cuestión a nuestros propios servicios y obviamente bueno, en caso a los empleados, pues las prestaciones, horarios laborales, la flexibilidad, ¿no? Todo eso. Y se intenta medir de alguna manera porque pues no siempre se logra, ¿no? Un dato cierto, se intenta medir pues ese nivel de satisfacción e intentar mitigar ese tipo ahora sí que de rechazo, ¿no? Y más sobre todo en una aseguradora que la verdad es que la mayoría de los mexicanos la tienen en unos malos términos, ¿no? Entonces, sí se han intentado mitigar ese punto de la neurociencia y el análisis social. Sí, la verdad sí es un factor muy importante que yo espero y creo que las empresas ya le están dando un poquito más peso porque ya se dieron cuenta que no todo es números a final de cuentas. El humano es un ser muy complejo, pero sí, las encuestas de satisfacción es algo que se está haciendo mucho actualmente, pero como dices, pueden ser un poquito difíciles de analizar, sobre todo porque al final las interpreta otra persona o un sistema que está alimentado por una persona. No sé si han visto los casos de inteligencia artificial con vallas de las personas que los retroalimentan. Eso ha sido un tema complicado y también ha causado varios problemas. Y bueno, sobre todo para análisis de encuestas, pues al final es a la interpretación de alguien. Y Sí, también por sobre eso es un todo, poquito ajá, difícil de medir. cuando se tienen personas muy desertoras, ¿no? O que contemplan aberración lo que estás intentando analizar, sin importar analizar objetivamente algo, porque al final, pues el ser humano es subjetivo. Pero yo creo que Justamente. cuando mides algo, o sea, el pensamiento, cuando metes temas políticos, religiosos, por ejemplo, digo, yo me acuerdo que en Estados Unidos, cuando ganó Donald Trump, todos decían que iba a ganar Hillary Clinton y después sacaron un análisis que a la gente le daba pena decir que iba a votar por Trump, pero ganó. Pero obviamente en las encuestas todos decían que iban a votar por Hillary porque realmente les daba, pues digamos, el decir yo voy a votar por Donald Trump, pues en automático soy como más racista, ¿no? Pero la gente, pues al final lo hizo, ¿no? Y entonces el tema de político, religioso, incluso no sé si de pronto económico o incluso el pensamiento que se tenga ya sobre las nuevas ideologías de género, pues es muy controversial y no creo que alguna encuesta sea tan asertiva en esos casos, ¿no? No, todavía no podemos leer mentes y sí está un poquito complicado ese tema, te digo, pues el ser humano es un ser muy complejo y al final no hemos encontrado una manera realmente de poder plasmar todo lo que es el ser humano y cómo va a reaccionar. Es muy predecible. Sí se intenta por medio de ya ciencias como tienen la neurociencia, el acercarse un poquito más a, pues sí, a tener una respuesta más certera, pero realmente en este punto todavía no tenemos al 100 una forma de poder tener la verdad, como quien dice, de lo que piensa la gente o de lo que sienten las personas. Porque incluso
Yo un día me puedo sentir súper bien con un producto o servicio y por cualquier razón al día siguiente ya no, o me pasó algo y ya no. O sea, sí, somos seres cambiantes, somos seres muy complejos y sí es un tema muy complicado, pero está muy interesante, la verdad. Yo la verdad siempre he dicho que, bueno, cuando ves una película, no importa qué tan buena haya sido la película, pero si el final es malo, siempre va a ser mala la película, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a llevar con la parte mala y entonces a la hora de hacer una encuesta, pues obviamente va a haber insatisfacción si tuvo alguna mala experiencia, a pesar de que 10 años le haya funcionado perfectamente el producto, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo y no es, al final podría ser que no es la mejor herramienta para evaluar todo nuestro proceso. Entonces, yo creo que sí se tienen que desarrollar nuevas herramientas y nuevas técnicas y sobre todo para esto del análisis para poder reducir este tipo de casos. ¿Sí, Víctor? El tema de las encuestas es un tema bien complejo porque, como dijo Daniela, ¿no? Si algo no te gusta hasta el final, ya todo está mal. Y usualmente las personas que dejan un mal review de lo que sea, perdón, las personas que dejan un review, la mayoría son las que tienen una mala experiencia. Entonces, tú puedes estar feliz con un producto por 20 años y nunca te tomaste el tiempo de ir a decir a un foro de, a mí me funciona perfectamente, pero con una vez que te falle, vas y dejas ahí todo el odio que traes dentro para quejarte del producto. Y algo que las encuestas, a mí me ha tocado vivirlo en varios proyectos en los que he estado, es que eh, están mal diseñadas, están muy mal diseñadas. Desde el momento en el que tú le envías una encuesta de 15 minutos a una persona, No lo lo voy a perdiste a contestar. partir del minuto 2 y si Ujú. tiene que contestarla a fuerzas porque no le queda de otra, va a contestar puras burradas porque ni siquiera las va a leer y no le va a interesar las respuestas que está poniendo. Entonces, eso es peor que no tener nada. Y otra es que las personas no creen en la confidencialidad de las encuestas. Y eso me tocó vivirlo de primera mano cuando esta X empresa estaba con la certificación de Best Place to Work y teníamos que contestar ahí un montonal de preguntas para, pues, para ver si esta empresa ganaba la certificación, ¿verdad? Ujú. Y todo bien, hasta aquí todo chido, excepto cuando nos dijeron que teníamos que meter nuestro número de empleado ahí a la encuesta para corroborar que fue una persona la que lo respondió. Entonces, ya se imaginarán, todas las respuestas fueron aquí todo está bien bonito, aquí nada pasa, y la empresa obtuvo el reconocimiento, pero ve tú a saber si de verdad, si de verdad se lo ganaron, y fue el miedo de que iba a ser despedido o algo. Obviamente, Best Place to Work, ellos juran por su vida y por su ética que no comparten esa información, que todo eso es súper confidencial. Pero, pues mira, mientras son peras o manzanas, tú no puedes, o las personas que son padres de familia no quieren tomar ese riesgo, ¿no? Y Exacto. a lo mejor me voy a extender un poquito más, pero eso también es algo que tenemos aquí en el Distrito de Educación. Nosotros no podemos compartir información que pueda describir o que pueda deducir quién sea el que esté teniendo un problema o algo bien en la escuela. Por ejemplo, vamos a decir que en un salón que son 8 niños de descendencia afroamericana y 2 blancos, y decimos, oh, de estos 10 niños hay 2 de descendencia blanca que son muy listos. Tú no necesitas saber quién, no necesitas el nombre para deducir quién son esos niños, ¿no? Porque nada más Ajá. son 2. O sea, casi igual. Tú podías poner a qué área pertenecías, porque tenías que poner el número de empleado y el área, y yo era el único BI developer en esa empresa. Entonces, como que no iba a ser nada complicado para ellos de deducir quién me había contestado bien o mal esas preguntas. Entonces, pues ahí lo que hacíamos era todo echar puras mentiras, todo bien bonito, todo bien chido. Se ganaron la certificación, la merecían, quién sabe, pero pues así es. Entonces, conclusión, muchas de las encuestas mienten, muchas, y todos los reviews que vemos no siempre son así. Simplemente las personas que estaban enojadas fueron las que tomaron el tiempo de ir a comentar y no todo el 100%
de las personas que tuvieron experiencia con ese producto lo hicieron. Sí, justo como comentas, Víctor, creo que también nos pasa del día al día, ¿no? Que te piden algo urgente, tú lo das todos los días, pero cuando tienes un rezago de pendientes y de urgentes, te atrasas un día y por ese día que te atrasaste van con el jefe, con tu jefe y le dicen, oye, es que Dani nunca me entrega las cosas a tiempo. O sea, siempre pasa, la verdad. Entonces sí, tienes razón en eso de que pues las encuestas siempre van a diferir mucho sobre la realidad. Y la verdad es complicado, no les voy a mentir. Sí es algo que ya se ha visto, pero en teoría todo funciona bonito, pero es lo que veníamos platicando hace algunas clases, que para que funcione, los datos tienen que ser reales. Y el problema con las encuestas, el problema sobre todo con las encuestas, cuando viene mucho factor humano en cuestión de ajustes y todo eso, es difícil que funcione cuando está maquillado o cuando no está correcto. Entonces, sí, en teoría todo funciona perfecto y todo funciona muy bonito y creo que todo sería más fácil si todos los datos fueran reales, pero la verdad es que no lo van a hacer. Entonces, por eso lo que comentaba Carlos, o sea, de que pues a lo mejor en números y en estadística y las predicciones la empresa decía que iba a ir súper bien, pero pues no consideraron el factor humano. O a lo mejor contestaron que sí, todo iba a estar bien y bonito, pero pues la verdad era otra. Entonces, cuando se mete factor humano aquí, sí hay que tener cuidado con los datos y yo creo que también es mucho cosa de cultura. Hay culturas que son un poquito más directas, honestas, al momento de contestar las cosas y puede que eso funcione un poquito mejor, pero también no, en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a buscar un beneficio y no digo que esté mal, o sea, está bien que buscamos un beneficio, pero también la forma en la que la conseguimos quizá no es el mejor o nos da mucho miedo ser honestos a veces. Y sí, así están las cosas, pero bueno, ni modo. Muchas gracias por compartir. No sé si alguien más quiera dar otro comentario para cerrar este tema. No, ya se nos fue un poquito de tiempo, pero creo que no es tan tarde. No es tan tarde. Entonces, vamos a continuar. De hecho, pues ya el tema que sigue, que son las tendencias, pues no nos vamos a dar tanto porque ya lo vimos. Entonces, sí estaría padre que lo discutiéramos poquito, pero igual, no creo que nos tardemos tanto. Y muchas gracias por la discusión. La verdad estuvo muy bien. Creo que de eso es de lo que más se aprende al final. Bueno, las áreas de aplicación de la minería de datos son muchísimas. Podría ser cualquiera en la que haya números involucrados o datos de lo que sea, cualitativos o cuantitativos. Algunos de los ejemplos que puse fue el marketing en la segmentación de clientes o de mercado, salud en la detección de enfermedades. Hubo un caso muy interesante, no sé si alguien de aquí es de biomédica, de que por medio de unos indicadores de unos contrastes podrían detectar el cáncer en etapas tempranas. Y esto se hacía todo con análisis de datos. Y la verdad, ese estudio estuvo muy interesante y está muy padre y ver cómo, pues sí, o sea, datos que tu mismo cuerpo arroja pueden ayudar a la detección de enfermedades en etapas tempranas y podría ser un gran beneficio a futuro. Finanzas para la predicción de riesgos y para muchas otras cosas. Se utiliza muchísima minería de datos en finanzas. Y comercio electrónico, recomendación de productos. También que el celular nos espía, recopila datos y luego ya te anda recomendando cosas en las que tal vez solo pensaste o solo mencionaste. Muy chistoso también. El proceso de la minería de datos. Creo que ya lo vimos un poquito en general. Es primero seleccionamos los datos de donde vayamos a agarrarlos y hacemos una limpieza de los mismos. Esto es un poquito entre selección y procesamiento. Limpieza de los datos para que sean lo más certeros posibles. Luego hacemos un preprocesamiento, que es la transformación. Luego el modelado, que es el procesamiento, que es en el que ya aplicamos los algoritmos de la minería, que ya, como mencionaba Víctor, puede ser con Python, puede ser con librerías ya establecidas,
Puede ser por medio de inteligencia artificial, puede ser a manita, si les gusta hacer muchas operaciones. Luego ya hacemos una evaluación, que es la validación y el ajuste de los modelos, de todo lo que ya hicimos dentro del modelado, y el despliegue, que ya es la presentación de la información y de los resultados. No sé si hasta aquí hay alguna duda con minería de datos. Creo que no. Yo espero que de verdad aprovechen y disfruten mucho la materia, si es la que sigue. Que hay mucho, mucho que aprender de esto. Y la verdad, se paga muy bien. O sea, todo este conjunto de business analysis, business intelligence, minería de datos, bases de datos, ahorita está en su auge y se paga muy bien. Tendencias del business intelligence. Ya vimos un poquito, como les comentaba en clases pasadas. Una de las más fuertes es la movilidad de la información. Ya tenemos todo en la mano. Podemos acceder a ello de forma rápida, flexible, en tiempo real. Y pues sí, podemos accederlo desde celulares, dispositivos móviles, tabletas, computadoras. Y bueno, esto hace que el análisis de datos y el análisis de la información y los resultados en tiempo real sean en tiempo real, mucho más rápidos. Big Data, pues está muy de la mano. El Big Data es como tal el manejo y el análisis de grandes volúmenes de datos. Estos pueden ser estructurados o no estructurados. Y bueno, pues el BI se utiliza para extraer información valiosa de los patrones y tendencias de los conjuntos de datos masivos. La nube, ya el almacenamiento pasó de ser físico a ser en la nube, aunque todavía se recomienda para algunas instancias, sobre todo las que manejan información sensible o las que no quieres perder históricos, que tengas una copia en físico, siempre es recomendable. Pero ya es mucho el almacenamiento que existe en la nube, el almacenamiento e incluso las operaciones que se realizan en la nube. Y lo que nos ayuda mucho para no tener un almacenamiento físico es el fácil acceso desde cualquier lugar. Siempre y cuando pues, tengamos acceso a internet, si no, no se puede. Redes sociales, lo que ya veníamos platicando también de la cantidad impresionante de datos que generan las redes sociales y los dispositivos móviles. Con las interacciones, las búsquedas, todo, hasta lo que hablas. Y bueno, estos datos, ética o no éticamente, se utilizan para la segmentación de mercado y decisiones de marketing y promociones, incluso como se vio en la campaña de Trump para política. No sé si alguien quiera comentar algo de las redes sociales. Ese es un tema bastante interesante. Creo que no. Hice un análisis no tanto de redes sociales, sino de los reviews de Google. Cuando estaba aprendiendo Python, me conecté a la API de Google y descargué los reviews de muchos restaurantes y hoteles y utilicé un algoritmo también de Python que es gratuito que te clasifica el review si es positivo o negativo. Entonces, tienes ahí, o neutral, tienes ahí un chorro de material con que jugar y hacer ahí grafiquitas y todo. Entonces es muy interesante. En Urrea sé que había un departamento de marketing que nos pedían que les procesáramos datos en el Data Warehouse. La verdad es que nunca me tomé el tiempo de analizarlos, pero ellos nos pasaban bases de datos en CSV. Pues, tenían ahí una herramienta que compraron que hacía web scraping de Python, perdón, de Twitter y de muchas aplicaciones. Y ellos jugaban un buen con esos datos, pero la verdad es que no sé qué tanto pudieron sacarle. Yo con lo de Google sí me divertí, o sea, ahí sacas y procesas un chorro de reviews. Por eso les comentaba ese ejemplo de los reviews, porque Sí. me di cuenta que mucha gente solamente se metía ahí cuando estaba enojada. Entonces, ahí ustedes sabrán si pueden confiar o no en todos esos. Sí, sí es complicado. Sí me ha tocado que voy a un lugar muy mal calificado y la verdad no está malo. Pero sí, aquí el tema que me conflictúa con las redes sociales es lo ético. Es, pues sí, o sea, qué tanto tú das permiso y qué tanto, bueno,
al momento de entrar a una red social tú le das permiso de que agarren todo, ¿verdad? Pero, pero el uso es lo que me preocupa. ¿Sí, Cristian? Gracias. Pues sí, involucra muchos temas y precisamente involucrando también el factor que ya lo platicábamos anteriormente, el factor humano y el ético. Yo creo que ahorita todos los cambios y se hizo una segmentación de generaciones por todos los cambios precisamente por los que estamos pasando actualmente. Ahorita yo creo que el tema, el que tengamos nosotros acceso a dar nuestra opinión, ya nos conflictúa y no nos permite ser tolerantes, pues, o sea, nosotros damos una opinión en lo que sea, por ejemplo, volviendo al caso de los restaurantes, ¿no? No, pues que yo fui y estuvo muy malo, y otra persona empieza a discutir, no, pero pues es que es muy bueno. O sea, depende de la experiencia, pero ya hay un punto de conflicto, digo ahorita muy rápido ese de restaurante, pero, o sea, creo que ya el hecho de tener la facilidad de acceder a las redes sociales y de dar una opinión, ya poquito nos pone un poquito, nos pone mucho en conflicto con las demás personas o con las opiniones de las demás personas. Y creo que también, o sea, las redes sociales son buenas para acercarnos y para temas de marketing y todo eso, pero también ahorita nos hace como personas un poquito intolerantes ante todas las opiniones de las personas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, aparte de que ahorita vivimos en la era de que todo el mundo es experto en todo. Está complicado eso. Sí, exacto. ¿Sí, Daniela? Ah, no, bueno, yo iba a comentar de que pues sí da un poco de cosa y miedo, ¿no? El que recopilen absolutamente todo sobre ti, que sepan más de ti que tú mismo y que, o sea, te vuelvas un número en una estadística, eso pues sí da miedo, el que ya eres como un ente imborrable en el universo del internet y pues eso, o sea, sí es algo que no me gustaría. La verdad es que, por ejemplo, yo borré mi perfil de LinkedIn solo porque en la búsqueda de Google aparecía mi foto, ¿no? O sea, eso no, Sí. no, o sea, ¿en qué momento? O sea, sí hay acuerdos de privacidad y demás, pero ¿en qué momento tú cediste toda tu privacidad al internet y que todo el mundo conozca sobre ti? Sí, la verdad está muy complicado. Si no te quieres volver medio paranoica como yo, no investigas más al respecto. Me, me tocó hacer una tesis en forencia digital para una materia de un diplomado que llevé. Y bueno, se trataba de, no sé si tengan idea de lo que es forencia digital, pero es el área de ciberseguridad que está enfocada a la replicación y todas las trazas que dejan los ataques cibernéticos o cualquier actividad en red para, para diferentes cosas. Puede ser corporativa, puede ser resolución de crímenes y aquí en México casi no está, apenas está en pañales, la verdad, tiene muchas regulaciones, sobre todo en la Unión Europea. Me tocó hacerla en Alemania y tienes muchas herramientas con las que puedes sacar mucha información de las personas. Me tocó hacer para la tesis muchas prácticas de, como tal, ataques de diferentes hackeos y pues búsqueda de información en cosas ya borradas. Y sí da miedo, sí da mucho miedo. De un correo que mandes puedes sacar tu ubicación casi exacta de dónde estás. Te lo digo porque yo lo hice. O sea, sí, uno de los ejercicios fue sacar la ubicación de las personas que me mandaban correos. Claro, todo esto con permiso y para motivos educativos y de aprendizaje, pero sí da miedo y sí, yo sí me pregunto mucho en qué momento llegamos a, inclusive, pues, dar la autorización de que sepan en dónde estoy o con quién hablo o en qué momento lo hice o, pues sí, al final toda tu información y como dices, conocen más de ti y de eso podemos sacar muchos patrones, tendencias y comportamientos y
nos volvemos muy vulnerables. Por eso a mí sí me preocupa mucho el tema de la protección de datos y sobre todo redes sociales. Y ahorita que estamos expuestos ya desde edades muy tempranas a este tipo de cosas y ya todo lo que hay de reconocimiento facial y todas las de la inteligencia artificial que, por ejemplo, lo de deepface se me hace muy, muy, muy preocupante. Sí, incluso si tienes cámaras en tu departamento o así, las pueden hackear fácilmente, como los casos que ha habido de hackeos de monitores de bebé, ¿no? Que es muy, muy fácil ingresar a monitores de bebé que tengan cámaras y pues lo exponen a todo internet, ¿no? En páginas de dudosa procedencia. Eso Sí. sí, o sea, que te vigilan 24 horas, sabes que tienen en tu casa, sabes que tienes 5 gatos, 4 perros y que les das de comer cachao y dog chow a tus animales. O sea, a ese punto llegan, ¿no? Sí, sí, da un poco sí. miedo y que obviamente toda la publicidad que te llega, compra cachao y te regalamos, no sé, una palita. Y, o sea, a ese punto llegan de espiarte, podría decirse, de tener tu información y de conocer cuáles son tus gustos, cuáles son tus tendencias, qué es lo más seguro que hagas en el futuro, ¿no? Todo eso sí, sí da un poco Y en una qué vez en la pensar. red, siempre en la red. Sí, Nos están traqueando todo. O sea, pues sí, es que nosotros accedemos a compartir nuestra información, o sea, con el GPS, el internet. Ahorita Alexa es una fuente de información hermosísima, muy, muy vasta. ¿Sí, Cristian? Entonces, digo, nada más para complementar lo que dice Daniela, a mí lo que me llama mucho la atención es que todas eh, estos hackeos o esto que nos están viendo, nos están escuchando, no se utiliza o muchas veces se utiliza pues para mal, o sea, para estar observando, pero si alguien pensara en una propuesta, por ejemplo, ahorita que tenemos todo el tema de seguridad aquí en México, pues otra cosa sería, ¿no? Digo, ahora sí que pongan cámaras donde sea, pero que sean bien aplicadas. O sea, creo que ahorita contamos con un montón de tecnología que no se está sabiendo aprovechar, no se está sabiendo explotar adecuadamente y simplemente pues nada más se utiliza para malinformar a las personas, para meterte, pues no sé, puro contenido basura y todo eso, en vez de poderle dar una buena aplicación. Eso es lo que me llama la atención, pues. Sí, curiosamente, la mayoría de la información recopilada, sobre todo en redes sociales, internet y todo lo demás que hemos estado platicando, se utiliza para fines de lucro, justamente para vendernos, para publicitarnos, para estafarnos, para muchas cosas. Y había una discusión muy interesante justamente cuando estaba tomando la materia de Digital Forensics. Me comentaba un profesor que incluso se podría detectar cuando alguien es criminal por las conversaciones que tiene, o si tiene algún tipo de psicopatía por las conversaciones que tiene. Pero pues también entra en la discusión de pues, que tanto tenemos derecho a juzgar a alguien por el tipo de conversaciones que tiene, o por el tipo de búsquedas que realiza, o por el tipo de patrones y tendencias que sigue. Sí, sí es una discusión muy fuerte que se está llevando ahorita en algunos países y en algunas áreas sobre qué tanto se puede hacer, qué tanto ya le quitas la libertad a las personas con, pues, decidir en base a lo que recopilas de ellos legal o ilegalmente. Entonces, sí está complicado. justo iba a comentar eso. O sea, si pusiéramos cámaras en todos lados, ¿en qué momento tú tendrías privacidad, por ejemplo, en la calle, ¿no? En una llamada, que a lo mejor estás platicando con tu mamá, la compañía de teléfono ya está sacando tu información sobre la llamada, lo que hablaste con tu mamá, y aparte, en cámaras que te graban y que escuchan tu conversación y que dicen, ah, ok, esta chica camina diario por esta calle, se ve todos los días aquí y a esta hora, más o menos aproximadamente, siempre habla con su mamá. Sí, ya son discusiones éticas O sea, ¿en dónde muy complicadas. empieza la seguridad y termina la libertad y termina, pues ahora sí que tu privacidad, ¿no? Sí, ya es mucho el tema del control, ya es mucho el tema de libertad, ya es mucho el tema de, pues sí, de persona, de cómo Pero eres libre como persona. Sí, digo, ahí nada más apuntar, pero al final, digo, yo creo que depende de cada quien, pero no hay que olvidar que es una red social, o sea, no es que, y creo que es
Quizás el error que cometemos, algunos más, otros menos, otros más conscientes, que estar compartiendo cosas, pues, que quieres compartir, pero no necesariamente revelar tu identidad, ¿no? O sea, Sí. saben quién eres, pero o de esta gente, ¿no? Que antes subía fotos de dónde viajaba, dónde estaba, y empezaron a utilizar gente, pues no está en su casa, ¿no? Porque está publicando que está en tal lado. Entonces, yo creo que ahí depende también de nosotros qué tanto queramos compartir con nuestros conocidos, en teoría, pero que, pues, habrá cosas que, pues, que tengamos reserva de lo que queramos que los demás vean, ¿no? O sea, en el entendido que lo que publiquemos es porque se supone que queremos que los demás sepan, ¿no? Pero no siempre, porque, por ejemplo, en las cámaras de seguridad de las personas que se caían en Puebla, esas personas, ¿cuándo aceptaron que Exacto. sus caras estuvieran rondando por todo internet? No, y también Sí. todas las aplicaciones para registrarte, cualquier cosa, cualquier Sí, aplicación, de lo más, no sé, lo que sea, la del banco o lo que sea, te pide sí. cualquier, información y al momento de que tú abres tu aplicación, no sé, la de Running, Adidas, lo que sea, te pide, permites que tu aplicación, que la aplicación tenga acceso a tu ubicación, algo así. Todas las aplicaciones te preguntan eso para poder ingresar. Sí. Sí, Luisa, ¿querías comentar algo? Sí, justo con todo este tema que hablaban también de las cámaras del gobierno y cosas así, creo que sí es un tema que cuando llegue el momento sí vamos a tener nosotros como sociedad que presionar en que haya mucha seguridad en eso. Y se los voy a poner ahorita de tarea. Busquen Segurimap en internet, van a encontrar que hay una página que de parte de la fiscalía que como parte de el otro lado de la información que es el tener esta apertura y que todos puedan acceder a los datos, van a encontrar que hay un mapa en el que viene crimen por crimen dónde está o dónde fue, o dónde lo suscitaron y cosas así. El tema aquí es de que están todos los crímenes, incluidos temas de abuso sexual infantil y todo eso, en la ubicación. Entonces, eso es también vulnerar mucho a las víctimas. Es un tema que todavía no se toca y es un tema que sí nos va a tocar a nosotros, en especial porque estamos en estas maestrías, en especial porque ya estamos en este nivel, pues, de privilegio hasta cierto punto de conocimiento, presionar para que no suceda. Eso de que pasó este accidente en Puebla y salieron las cámaras, es en realidad un tema muy preocupante porque esas eran cámaras del gobierno. Es decir, que hay alguien en el gobierno que está viendo estas cámaras y de alguna manera en ese momento igual y fue gracioso y lo compartió, pero estamos viendo que no solo eso, o sea, si tienen algún amigo en fiscalía o en cualquier otro de estos, siempre va a estar la historia de que tienen grupos de WhatsApp en el que mandan fotos acerca de las cosas que pasan día a día dentro del área de trabajo, que al final de cuentas está vulnerando la seguridad de las víctimas. Obviamente, entre más pues herramientas haya, va a ser a mayor escala, ¿no? Digamos, no me acuerdo qué, seguramente lo vieron en Twitter cuando pasó esto del Plan Ángel, que estaba diciendo que iba a poner cámaras, que iba a detener a los criminales en forma de caminar, y cosas así. O sea, es un problema que vamos a tener que enfrentar a futuro, pero creo que es un problema que también estamos a tiempo de empezar a hablar de cómo se puede enfrentar y buscar soluciones. Sí, por ejemplo, esos chicos que también fueron captados en el teleférico, no me acuerdo si fue en Perú, teniendo una situación un poco íntima, ¿no? Y que sus Fue en la Ciudad de caras, México. no, bueno, no sé dónde fue, Fue pero en Ecuador. bueno, fue en otro teleférico, yo sé, pero pues o sea, toda la intimidad que tuvieron fue pues publicada en internet y siendo cámaras pues de seguridad social en teoría del gobierno que no debería pasar, ¿no? Y muchas veces se intenta mitigar, por ejemplo, en Corea, que todos los celulares tienen sonido y que pues no es legal que publiques las caras de las personas aunque estés haciendo pues no sé, una transmisión en vivo, pero de igual manera, ¿no? Te pueden reconocer por la ropa que llevas o por cómo caminas. Incluso, pues ese blur a veces no es funcional y lo pueden quitar fácilmente las personas Sí. y reconocerte. Sí, es un tema ético, ya todo esto de los datos, de la información, sobre todo cuando estamos tratando con personas. Y sí, sobre todo, o sea, Carlos, lo que comentabas, sí, nosotros tenemos conocimiento hasta cierto nivel de lo que compartimos conscientemente,
Pero como comentaba Víctor, o sea, inconscientemente también es mucho la información personal que se recolecta. O sea, ya tienen biométricos, ya tienen caras, ya tienen todos tus comportamientos, ya tienen tu voz, o sea, y eso no es una foto que compartes en redes sociales, sí son, pues sí, o sea, ver hasta qué punto sí está bien esto y hasta qué punto no. Yo creo que ya estamos llegando a un punto como humanidad en general de que es demasiado el acceso a nuestra información. Yo creo que ya se están vulnerando la privacidad de las personas. Y como dice Luisa y como dice Daniela, creo que sí ya es preocupante el uso que se les da para, o sea, pues sí, como todo el mundo puede tener acceso a cualquier cosa. Entonces, yo una vez en Internet, siempre en Internet. O sea, ya hazle como quieras, o sea, está ahí y es, pues sí, una vulneración a tus derechos, a tu privacidad, a tu persona. Es, pues sí, es un debate ético que no creo que se resuelva pronto, pero sí, yo creo que como profesionales tenemos que ver el área ética de esto, porque sobre todo si se van a dedicar al manejo de datos y al manejo de información, creo que sí sería una de las partes más importantes que dejo a consideración de cada quien y a su ética y a sus valores y principios, de hasta qué punto esto está bien o no está bien. Bueno, acuérdense que lo barato sale caro. O sea, aplicaciones gratuitas recolectan sus datos. Así de sencillo. Si usan Facebook, van a recolectar sus datos. Si usan Google, van a recolectar sus datos. O sea, si quieren tener un poquito más de privacidad, paguen por las aplicaciones y lean bien el contrato. O sea, cuando dicen en qué momento dimos autorización, pues fue en el momento, como dijo el compañero, cuando le dieron a aceptar, que lo hacen de adrede, ¿no? Ponen ahí una página o un documento de confidencialidad de 20 páginas que nadie va a leer, pues ahí estamos diciendo acepto. Y hay otras cosas que definitivamente no podemos controlar, definitivamente como las que dice Daniela, o sea, las que nos toman una foto en la calle, pues ahí está fuera de nuestro alcance. Y solamente para alimentar un poquito más su paranoia, les dejo ahí un canal. Este tipo yo lo conocí por TikTok, pero también tiene un video de YouTube. Pero tiene un canal de YouTube y él te dice dónde estás con base al video que mandas. O sea, él no hackea a nadie, tú le pones ahí, le dices: "Hey, José Monkey, find me", pones un video de 5 o 10 segundos de tu alrededor, y él con sus técnicas de análisis de geocalizaciones, te dice en qué calle estás, en qué ciudad, y si lo grabas desde un hotel, a veces hasta te dice de qué habitación de hotel fue. Entonces, está bastante interesante, lo pueden ver para aprender qué técnicas se utilizan para poder localizarlos con un video de 5 o 10 segundos que para ustedes es inofensivo, grabando ahí a una criatura en su triciclo y los suben a Facebook. Pues alguien con un poquito de técnica puede saber dónde vives y puede ir a tu casa porque subiste un video de 5 segundos. Entonces, está bastante interesante. Si les interesa el tema, ahí lo pueden checar. Tiene un chorro de videos y todos son cortos, 3, 4 minutos y aprendes mucho. Nomás me dan más ganas de irme a vivir al cerro, muchachos, la verdad. Pero, pero bueno, sí, se los dejo ya de tarea que piensen mucho en la ética de los datos y sobre todo inteligencia artificial. Y, pues sí, Que regresar a los básicos. O sea, porque me refiero por más que quiera tener un móvil sin, digamos, sin pantalla, pero los bancos nos obligan ahora ya, hasta por el tema de los datos, de la geolocalización y, o sea, por más que uno quiera volver a los básicos, pues ya es muy difícil. sí, no, y espérate, yo que estoy en el área bancaria, me toca todo lo de cambios en las regulaciones bancarias. Hay una nueva reforma bancaria que se llama Basel III, que se va a implementar en julio del 2025, que tiene mucho más acceso y control de todos tus datos fiscales y cómo vas a acceder a ellos a nivel mundial, porque esta es banca a nivel mundial, banca global. Entonces, pues sí, ya para que duerman a gusto el día de hoy, tienen mucho en qué pensar. Pues lo bueno que ya vimos blockchain, ¿no? Pues sí, Exacto. bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo ya para, pues sí, ya terminamos el tema. La última diapositiva es
inteligencia artificial y machine learning, que es relacionado a todo esto. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo más para cerrar el tema. Si no, eso sería todo de mi parte. Nomás les quería preguntar. La siguiente clase como tal es el cierre del curso. Ya no hay tema de clase por ver, pero yo estoy dispuesta a preparar la clase del tema que ustedes quieran, si se quieren preparar, que prepare un tema de clase, o si quieren discutir algún tema, o simplemente cerramos la materia, también es válido ver pendientes, ver calificaciones, ver cualquiera que vaya atrasado, podemos verlo en la clase, o les preparo un tema. Como ustedes me digan, no sé si hay algún área que sea de su interés que digan no la cubrimos lo suficiente en clase. Ahora es cuando. O también, si ahorita no se les ocurre nada, me pueden mandar un mensaje en la semana y lo ponemos a votación del tema que quieran que discutamos. O si no quieren discutir ningún tema, también está bien, ya la materia está cubierta. Quizás yo en lo personal, ver si hay algunas tecnologías de data warehouse, porque no conozco muchas, como para verlas así como por encimita, para saber qué opciones hay, así como vimos las de BI para análisis, como por ejemplo Power BI, vimos la de IBM, existen muchas otras, pues sería pues interesante ver alguna en práctica, por ejemplo, alguna de Google, alguna de Microsoft, etcétera, y nada más verlas como por encima para saber qué existen ahí. Data warehouse. Ok. Cristian, ¿ibas a comentar algo? Perdón, maestra, nada más para confirmar, sería entonces para el jueves 19, ¿verdad? O sea, la Sí. última actividad la tenemos que entregar antes del 16 y la clase sería entonces el 19. La clase sería el 19, así es. La tarea tiene fecha límite del 16, pero les recuerdo que la última fecha para subir cualquier tarea es el día 20, que es el día del cierre de clases, que ese día yo tengo que darle cerrar y generar calificaciones. Entonces, sí, de preferencia antes del 20, por favor. Y sí, la clase sería el 19, por eso les digo que ya sería el cierre de clase. Ok, gracias. No, ¿de qué, Cristian? No sé si alguien más tenga tema, inquietud o algo que quiera que veamos un poquito más a profundidad. Si no, les digo, pueden mandarme mensaje y ya si son varios podemos ponerlos a votación de lo que sea más de su interés. Creo que no. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Sería todo de mi parte y nomás me queda decirles que tengan un muy bonito fin de semana. Espero que mañana les hayan dado el día, entonces espero descansen. Y si todo sale bien, nos vemos la siguiente semana. Que pasen buena noche. Igual, bonita noche. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Bonito Buenas fin, noches. chicos. Buenas noches. Igualmente. Gracias, buenas noches.